Entonces, estábamos hablando de las propiedades de los números reales, ¿cierto? Las vimos todas y, nos queda una propiedad. Todavía nos queda una propiedad. ¿Qué es una propiedad que nos va a ser muy útil en el futuro, sobre todo cuando hablemos de álgebra? Propiedad número 6, que es la propiedad de distributividad. Distributividad o distributiva, ¿ya? ¿Qué me dice la propiedad distributiva? Bueno, la propiedad distributiva se aplica para las dos operaciones al mismo tiempo. ¿Qué me dice? Por ejemplo, si yo tengo esto, ven, tengo un numerito afuera que multiplica a eso, a una suma adentro, es lo mismo que multiplica cada uno por separado y los resultados se sumen. La propiedad de distributividad. Veamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, 3 por 4 menos 2. Si yo hago la operación acá, digo 4 menos 2 son 2. Y 3 por 2 me va a dar 6. Perfecto. Pero si aplicamos distributividad, yo voy a decir, el primero va a multiplicar a este de aquí. Digo 3 por 4, 3 por 4, mantengo el signo o juego con los signos también. Si este es 3 positivo por 2 negativo, es positivo por negativo, me da negativo. Y luego digo 3 por 2. Después entonces voy a decir, bueno, ¿cuánto es 3 por 4? 12 menos 3 por 2 son 6. 12 menos 6, 6. Llego al mismo resultado. Entonces esta propiedad es para las dos operaciones. Para las dos operaciones. Multiplicación y suma inmediatamente. No por separado como lo habíamos hecho las anteriores. Esas son todas las propiedades que tienen los números reales. ¿Ya? 6 propiedades. Que son sumamente importantes aprendérselas. Sobre todo esta, insisto, porque esta la vamos a usar para álgebra. ¿Ya? Eso es muy importante. Por consiguiente, vamos a ver ahora lo que son algunos números particulares de los números reales o de algunos conjuntos quizás, que fueron los primeros que vimos. La idea es que estudiemos, bueno, vuelvo a decirle distributividad hasta la operación, un ejemplo, ¿ya? Que les quede bien claro. Y vamos a pasar ahora a lo que es el estudio de algunos números en particular. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a estudiar principalmente lo que son las fracciones y los decimales, ¿ya? Fracciones y decimales. Entonces, queremos estudiar las fracciones primero. Y vamos a trabajar cómo yo escribo fracciones como un decimal o cómo paso un decimal a una fracción, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero los tipos de fracciones. Eso va a ser en una primera instancia. Vamos a ver los tipos de fracciones. Entonces, digo, bueno, tipos de fracciones. Quizás no es tan necesario ver el tema de los nombres de las fracciones, de estos tipos de fracciones, ¿ya? No les quiero dar nombres para... Vamos a dar los nombres de todas maneras, pero no es tan importante. Lo importante es que ustedes sepan operar con fracciones. Operar me refiero a sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿ya? Vamos a ver entonces los tipos de fracciones. Están las fracciones propias, que son todas aquellas que el denominador, perdón, el numerador es más grande que el denominador. Numerador, a ver, antes de que avancemos, tienen que recordar esto, antes de los tipos de fracciones. Recordar, si tengo una fracción, el numerito de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador. ¿Ya? Numerador porque me indica la cantidad de lo que yo voy a usar. Denominador porque me da el nombre de las partes que yo estoy ocupando. O me dice en cuántos trozos yo voy a partir algo. Por ejemplo, tenemos 3 cuartos. Dice que yo tengo algo que lo
dividí en 4 trozos, ¿ya? 4 trozos iguales, y de esos 3 trozos yo estoy ocupando 3, estoy numerando. Entonces, ¿cuánto estoy ocupando? 3, de un total de ¿cuánto? De 4. ¿Cómo se llama este numerito? 3 cuartos. Cuartos, me da el nombre, ¿ya? Y me da la cantidad. Eso es importante de recordarlo. Numerador, denominador. Numerador, ¿cuántas partes estoy ocupando de la cantidad total en que los dividí? ¿Ya? Eso es importante de saber. Entonces ahora sí vamos a los tipos de fracciones. Y dijimos que la primera era la fracción propia. Ahora que ya tienen claro lo que es el numerador y el denominador, vamos a decir que todas las propias, el numerador es menor que el denominador. Es un ejemplo. El numerador es menor que el denominador, ¿ya? O más bien vamos a decir que las fracciones propias son todas menores que 1. Todas valen menos que 1, ¿ya? Porque fíjense que el 1, para que esto me diera 1, a ver, estamos dividiendo en 3 trocitos algo. Esto es 1, un rectángulo, ¿cierto? Y yo lo estoy dividiendo en 3 trozos iguales, pero estoy ocupando solamente 2. Por lo tanto, no alcanzo a ocupar 1, sino que ocupo 2 tercios de 1. Por lo tanto, son todas menores que 1. Otro ejemplo, por ejemplo, esto vamos a partirlo nuevamente en la mitad y vamos a decir 4 sextos. Eso también es menor que 1. Fíjense que 6 trozos iguales y estoy ocupando 4. Es menor que el total. ¿Ya? Eso es súper sencillo. Vamos a la siguiente. Fracciones propias. Las siguientes son las fracciones de tipo impropias. ¿Ya? Bueno, si las propias dijimos que el numerador es más chiquitito que el denominador, o que son menores que 1, en las impropias va a ser al revés. El numerador va a ser mayor que el denominador. Y por lo tanto van a ser más grandes que 1. ¿Ya? Más grandes que 1. ¿Por qué razón? Fíjense que yo tengo 3 trozos de una cantidad de 2. ¿Cómo puede ser eso? Tengo un rectángulo. Voy a necesitar otro rectángulo. Supongamos que son iguales. A ver, vamos a dibujarlo un poquito más parecido. Y yo los dividí en 2 trozos, ¿cierto? Estoy ocupando 3. Entonces estoy ocupando 1, 2, 3. Ocupo 1 y la mitad de otro. Entonces estoy ocupando más de 1. Mayor que 1. ¿Ya? Estoy ocupando más de 1. Otro ejemplo, que yo lo divida en 4 partes cada uno. Estoy ocupando 6 de 4 de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? ¿Y en cuánto los dividí cada uno? En 4. Estas son las impropias. Luego tenemos las fracciones equivalentes. ¿Cuáles son las fracciones equivalentes? Equivalentes. Son aquellas fracciones que valen exactamente lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, 2 tercios. O sea, que tomo un trozo, lo divido en 3 partes iguales y pinto 3. Perdón, pinto 2. Pero si yo por ejemplo, de 3 lo puedo dividir en más trozos iguales, por ejemplo, que lo divida ahora aquí a la mitad. Y son todos trocitos iguales. Ya no tengo 3, ahora tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuánto estoy ocupando? Bueno, estoy ocupando 4 de 6. Pero si ustedes se fijan, si ocupo 4 de 6, ocupo 2 de 3, las cantidades son exactamente iguales. ¿Ya? Son exactamente iguales. Entonces, son equivalentes porque, bueno, después vamos a ver que yo puedo amplificar o simplificar. Pero simplemente voy a decir esto. 2 tercios es lo mismo que partir estos 3
en ahora 6 trozos iguales y ocupar 4. ¿Ya? Otro ejemplo puede ser el siguiente. Tengo un cuadrado y lo divido en 2 trozos. O ya, en 4 mejor. Entonces, y voy a ocupar 2. Estoy ocupando 2 cuartos. ¿Ya? Pero yo lo voy a volver a dividir acá y acá. Fíjense que ahora yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trocitos. No, todavía no sé si es igual. Lo dividí en 8 trocitos. ¿Y estoy ocupando cuántos? 1, 2, 3, 4. Pero fíjense que ocupar 4 trozos o ocupar 2 trozos grandes es exactamente igual. Tenemos por lo tanto dos fracciones que son equivalentes. ¿Ya? Luego de las fracciones equivalentes tenemos las últimas que son los números mixtos. Vamos a pasar los números mixtos. S de números mixtos. Tienen que haber escuchado alguna vez hablar de los números mixtos. ¿Cuáles son los números mixtos? Uy, mi letra está cada vez peor, así que me van a disculpar. Son donde yo mezclo un número entero y una fracción. ¿Ya? ¿Por qué yo el entero lo anoto más grande que la fracción? Porque yo quiero distinguir lo siguiente. Cuando escribo un número mixto, estoy haciendo la siguiente distinción. Estoy diciendo que estoy ocupando 3 tortas, ¿ya? Que son del mismo tamaño en teoría. 3 tortas y además estoy ocupando otra más, pero que yo la dividí en 3 trozos. Con tortas me sale un poco difícil. Vamos a hacerlo con cuadrados mejor. Con rectángulos. Tengo 3 rectángulos que son iguales y lo ocupé entero. Pero además estoy ocupando otro más que lo dividí en 3 partes. Y de esas 3 partes estoy ocupando 2 solamente. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Tengo 3 enteros y 2 tercios de una. ¿Ya? Fíjense que yo la tengo en 3 enteros y 2 tercios. Pero si yo quisiera pasarla esto solamente a fracción, porque la idea de los números mixtos es esa, que yo puedo pasar todos los números mixtos a fracción y sacar este numerito. ¿Cómo lo haría? Bueno, tengo que dividir esos 3 trozos grandes en tercios, o sea, partirlos por 3. Así. Y todos los partí por 3. Y ahora yo cuento solamente 3. Todos los partí por 3 y digo, ¿cuánto estoy ocupando de esos tercios? Fíjense, acá estoy ocupando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tercios. Entonces estamos diciendo que 3 enteros y 2 tercios es lo mismo que 11 tercios. ¿Ya? Tomen eso entero y pártanlo en 3 trozos. Ese me va a indicar. El denominador, acuérdense. El denominador me indica. ¿Ya? Veamos otro ejemplo para que les quede más claro. Que tuviera, por ejemplo, 3 cuartos. 2 enteros y 3 cuartos. Tengo 2. Tengo del otro 3 cuartos. Supongan que son cuadrados, ¿ya? Estoy ocupando 2 enteros y de ese entero estoy ocupando 3 solamente. ¿Ya? Pero yo lo quiero escribir como una fracción. Entonces tengo que partirlos todos en 4. ¿Ya? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nuevamente medio 11. 11 cuartos. Por lo tanto, 2 enteros y 3 cuartos es lo mismo que decir 11 cuartos. ¿Ya? Eso es entonces los números mixtos.